en cada una, ¿no? Ya, sí, Porque sí. antes cuando lo teníamos divididos, teníamos divididas los temas por clase, eran 4 clases las que correspondían a cada asignatura, pero la hemos juntado todas en un sábado, en vez de tener varias asignaturas un sábado, para hacerlo de una forma un poco distinta. Pero decía que era más recomendable. Bueno, vamos a ir ahora vamos a centrarnos un poco más en España, o la influencia que la reforma protestante o la historia del cristianismo incidió con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, en Europa, en nuestro propio país, ¿no? Que en realidad es el efecto de lo que está ocurriendo en otros lugares. Voy a compartir pantalla de nuevo para seguir con la presentación. Vale. Si me deja... Bueno, vamos a arrancar de aquí para también ir comentando, y me gustaría que vosotros también fuerais aportando según vierais. Esta catedral, yo no sé si la conocéis, he puesto jugando a los pies de la Catedral de Granada. ¿Por qué? Pues porque yo me crié ahí. Ahí hay una plaza, no la que está delante de las escaleras, pero conforme miráis la foto a la derecha, allí hay una plaza donde los niños nos poníamos a jugar al fútbol y demás, ¿no? Pero esta catedral es muy interesante porque en realidad contiene mucha historia que tendrá que ver con con la forma en la que en nuestro propio país se enfocaría la religión católica, y más adelante todo lo que supondría lo que hemos estado hablando sobre el protestantismo. Ahí están enterrados los reyes católicos, Isabel y Fernando, en lo que se llama la Capilla Real. Y me gustaría comentar algo en cuanto a esto, porque para ilustrar un poco lo que supone esa forma de entender el Evangelio. Si os dais cuenta, bueno, este sepulcro, leo un poco lo que pone aquí: sepulcro de los Reyes Católicos, epitafio frontal. Fijaros que los Reyes Católicos expulsaron. Esto que pone aquí, epitafio frontal, es que delante de esta tumba, de este sepulcro, hay ese epitafio, está esa leyenda. Ahí pone eso, ¿no? Pone: expulsaron la secta maometana y aniquilaron la falsedad herética. Ahí está también el protestantismo, la reforma protestante y todo eso. Aniquilaron la falsedad herética. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, marido y esposa, unánimes, llamados los católicos, están enterrados en esta tumba. Eso es lo que pone si alguien va a visitar la Capilla Real en Granada, donde están enterrados, van a ver pues esto. Y precisamente este sepulcro fue concluido, digo curiosamente, porque fue concluido en 1517. ¿Os suena ese año algo? ¿A qué? Poneros el micro. La Reforma. Ese año fue sí, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la ciudad de Wittenberg. Fijaros, coincide justo con el momento en el que se terminó el sepulcro donde se puso esta leyenda. Es decir, tiene mucho que ver también porque que se haga ese énfasis de acabar con la falsedad herética, de expulsar a la secta maometana, y en fin, un poco todo esto, y llamados los católicos. Vamos a ver un poco eso. De hecho, fijaros, reyes con una influencia tremenda en todo el mundo, vamos a ver por qué, y en su sepulcro, aquí tenemos, he puesto entre los círculos amarillos, los clérigos, acompañando siempre a los reyes.
Los papas, los obispos, acompañando siempre a los reyes, ahí al lado, ¿no? Ese sentido que hablábamos antes de césaropapismo. Y claro, ¿dónde están enterrados? En la Catedral de Granada, en la misma iglesia. Ese sentido de monarquía y papado, de dirección de iglesia y demás. Y esto tiene que ver mucho con la política que se estaba desarrollando. Fijaros que aquí tenéis otra escultura que es del Papa Clemente VII. Y está coronando al emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, que era Carlos I, rey de España. ¿Por qué hago esta mención? Porque el emperador del Sacro Imperio Romano sigue la misma línea de ese imperio romano que quería imponer la fe a partir, ¿os acordáis de cómo se llamaba ese emperador que hizo oficial la religión cristiana en el imperio? ¿Os acordáis? Constantino, ¿no? No, Has dicho Constantino tú. fue quien la legalizó, la Exacto. legalizó. Pero Sí, quien la impuso, sí, lo has dicho antes, creo, pero... Teodosio no. Teodosio. Eso. Teodosio. Y fue en el Edicto de Milán que escribieron ya la ley de que el cristianismo era obligatorio, era la religión oficial del imperio. Bueno, a partir de aquí surge lo que tiene que ver con ese imperio que será el imperio sagrado, ¿no? El sacro imperio que se llamaría romano y germánico, luego ya con Carlos V, porque se agregaría todo lo que tenía que ver con el imperio germánico y demás al romano. ¿Y por qué llamo la atención aquí? ¿Quiénes han salido antes? Los reyes católicos. Y eran reyes católicos. ¿Y quién era Carlos I, Carlos V como emperador o de Alemania, llamado también así? El nieto de los reyes católicos. Era el nieto de los reyes católicos. Él se crió bajo esa influencia de tener unidos todos los reinos mediante la fe. En definitiva, por la imposición de la fe. Serían ellos los que traerían a España también la Inquisición para rechazar cualquier tipo de herejía que surgiera. Carlos V era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que se llamaba así, ¿no? Juana la Loca, que era la hija de los reyes católicos. Bueno, esto, tenedlo en cuenta, si queréis profundizar en muchos detalles de la historia del cristianismo, porque luego esto nos va a llevar a otras cuestiones que tienen que ver incluso con el rey Enrique VIII, que se casó con una de las hijas de los reyes católicos también. Y fue con la que quiso romper y rompió, porque no le podía dar hijos varones. Solamente le dio una hija, pero no hijos varones. Y sería María la Sanguinaria, bueno, que luego iría en contra de todos los protestantes. Si nos da tiempo lo comentamos, porque eso va a afectar en el desarrollo del cristianismo. Pero claro, Carlos V está siendo coronado por Clemente VII. Y Clemente VII era un papa un tanto especial. Bueno, aquí está lo que os estaba comentando. Por cierto, me ayudo de los apuntes que he puesto para comentaros también que Alejandro VI fue el papa que le dio el título a los reyes católicos de católicos. Es decir, que es algo que se une a ellos. Vosotros, yo nombro católicos porque por medio de ese nombre vais a unir los reinos y tal, ¿no? Y era para buscar pues la unidad de España, algo que pues es lo que estuvo de alguna forma recibiendo Carlos V. Carlos V sería fundamental en todo esto. Sería quien convocaría incluso las dietas imperiales. ¿Qué era una dieta imperial? La dieta imperial era una asamblea de religiosos, de políticos, donde estaría también el Papa, pero la convocaba el emperador. Era el nombre que se le daba en Alemania, dieta, pero era una asamblea.
Y precisamente sería en estas dietas donde se declararía hereje a Lutero, al luteranismo, o mejor dicho, a la reforma protestante, al protestantismo, etcétera, etcétera. Y de hecho, fijaros que se llegó en la dieta, lo he puesto aquí porque me parece interesante, la dieta de Spira, que fue una de esas dietas imperiales, en el año 1559, se acordó que, bueno, que los protestantes podían desarrollar su fe siempre y cuando lo hicieran en su propio país, donde los reyes fuesen también protestantes y demás. Y se creó como un nacionalismo religioso de alguna forma. Pero se permitía entre otras cosas, en su propio país a desarrollar esa fe. Pero ¿qué pasó? Que en la dieta él convocó otra asamblea, que sería en el año 1526, también en Espira, y se llamaría también la dieta de Espira en el 1526. Perdón. En el 1526 es donde se produjo lo que os he comentado, de que en cada nación donde hubiera príncipes protestantes y una mayoría tal, pues se desarrollara esa fe protestante. Pero en 1529 sería la segunda de Espira. Y en el 1529 lo que dice el emperador es que ya no está de acuerdo, con eso. Prohíbe de nuevo dentro de esos países que eran protestantes que se desarrollara libremente la fe. Y se llega a una normativa distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que una serie de príncipes protestantes, mejor dicho, todavía no eran protestantes, pero eran evangélicos que seguían la enseñanza de la Reforma protestante, escriben a Carlos V diciendo que protestan contra todo eso que está haciendo, porque ya se había declarado que en cada país donde había esa fe se podía desarrollar y tal y cual. Y a partir de ahí es que se acuña a los evangélicos a nivel histórico el nombre de protestante. A partir de esta dieta imperial de Espira, cuando estos príncipes escriben y protestan en contra de las decisiones que se estaban tomando. Simplemente como algo curioso. No vamos a entrar, porque no nos va a dar tiempo. Yo quería señalaros algo también de Clemente VII, pero bueno, no nos va a dar tiempo, creo yo. No sé si nos da tiempo, luego lo comento al final. Si queréis me lo recordáis, a ver cómo vamos de tiempo. Porque tiene que ver con Enrique VIII y tiene que ver con el desarrollo luego de los evangélicos. La Biblia no era para el pueblo. La Biblia estaba encarcelada. La Iglesia determina, recordáis que lo mencionábamos antes, lo que decía la Biblia. La palabra de Dios, por lo tanto, es el origen de la Reforma Protestante, que es lo que comentábamos. Fijaros lo importante que es la palabra de Dios para que cambien todas las estructuras y se pueda cambiar incluso la fisonomía del mundo, de la organización de Europa y de todo el mundo. La palabra de Dios tenía que conocerse, tenía que tomar el lugar adecuado. En realidad, más que una reforma protestante, yo creo que lo que hay es un renacimiento de la Biblia. En esa época que se habla del renacimiento, también hay un renacimiento de la Biblia, porque la Biblia empieza a traducirse. Y fijaros lo importante que es que la Biblia pueda ser leída por todos y que pueda cada uno acercarse a la palabra de Dios buscando la dirección de Dios. Que la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? En griego. ¿Griego? Y en griego, koiné. No sé si os acordáis lo que significaba la palabra koiné. ¿Os acordáis? Pues no, mira que hemos dado la asignatura, pero no me acuerdo. ¿Te acuerdas tú, Richard, o tampoco? El griego koiné era el griego que se hablaba coloquialmente. Efectivamente, era el griego del pueblo. Era el idioma del pueblo. Es decir, no era un griego culto,
el griego helénico, el griego clásico, que tenía una terminología pues más técnica en la forma de hablar, sino que era el del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que conocer la palabra de Dios. Y ese era el principio de la Reforma Protestante. Ya estaba ahí en el hecho del mismo Nuevo Testamento, que la palabra de Dios corra, ¿no? Y la misma Biblia vemos cómo enfatiza en tantos textos como los que estoy dejando ahí la importancia de que esto sea de esta manera. Bueno, vamos a seguir. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos hablando de hombres y mujeres que fueron usados por Dios, pero no solamente en el siglo XVI o a partir de 1517, cuando Lutero clavó sus 95 tesis que decíamos. Ya había otras personas en la Edad Media. Fijaros, estamos hablando del siglo XII, con Pedro Baldo y con todo el movimiento de los valdenses, que ya comenzaban a proclamar el Evangelio. Wycliffe, él ya tradujo también la Biblia al inglés. También era otro teólogo que buscó, pues estudió la palabra de Dios, por eso se reconocía como teólogo y proclamó el Evangelio tal como aparece en la Biblia. Y estamos hablando de 1313, en la zona de Inglaterra. Es decir, que cuando ocurre lo de Enrique VIII, de querer separarse de la Iglesia Católica, allí ya estaba pululando, ya estaba moviéndose la palabra de Dios también. Y cuando se distancian de la Iglesia Católica, tendrá un sentido más fuerte todo lo que se estuvo proclamando en Inglaterra a través también de Wycliffe y de todos sus seguidores. Relacionado con él estarían también los husitas, o los lollardos, o todos estos movimientos que surgirían en este caso sería de la República Checa, o de Chequia en este tiempo, que surgiría un movimiento importante también, y todo esto es antes de la Reforma Protestante. Por eso cuando hablamos, en la Reforma Protestante ocurrió todo eso, no. Dios se va moviendo y va creando esos ayudamientos en diferentes lugares que va haciendo posible otras realidades. Y cuando llega Lutero, todo esto ya había estado ocurriendo antes. Ya ellos habían estado trabajando para que la palabra de Dios, si no de forma completa, la Biblia en forma completa, en porciones, se fuera traduciendo y fuera llegando a otros lugares, ¿no? Incluso Savonarola, en Florencia, fue otro de los reformadores o precursores de la Reforma Protestante del siglo XVI, que estarían también ahí presentando el Evangelio. En este caso, en Florencia, en Italia. Fijaros, eran personas que estaban dentro del catolicismo, pero que conocen la palabra de Dios y sus vidas son transformadas y empiezan a proclamar el Evangelio. Y fijaros cómo Dios, cómo el Espíritu Santo va orquestando todo. Porque uno estaba en Francia, otro en Inglaterra, otro en Chequia, otro en Florencia. Es decir, que no es que surja Lutero y clave unas 95 tesis en una catedral, es que hay todo un movimiento previo también, incluso ya en la Edad Media, donde se está creando este clima para que Lutero luego, en este tiempo, y me gustaría señalar cómo Dios usó a personas que estaban en el ámbito de la Iglesia oficial, pero que fueron despertados a una transformación importante. Y así es que en el siglo XVI... Juan Manuel. Sí. Que una anécdota nada más, que allí en Uruguay hay un importante movimiento en iglesias valdenses, ¿no? Y entonces, que realmente... Las iglesias valdenses siguen hoy día funcionando. Sí. Aparte tenía una compañera que estudiábamos juntos y ellos siguen el Shabbat. No descansan los domingos, son los sábados. Sí, es muy curioso por lo que decíamos antes. Estos movimientos tienen sus líneas diferentes, pero claro, tienen como base la Biblia.
pero luego tienen algunas cuestiones que nosotros nos quedamos y creen en esto, o hacen esto. Qué extraño, ¿no? Pero bueno, no son digamos, elementos de columna fuerte o importante, troncales en la fe, sino que son costumbres, son algunas cuestiones que a veces se dan así. Me llama la atención que Martín Lutero también fuese agustino. Cuando hablamos de Agustino estamos hablando de la orden de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona fue el reformador también en su tiempo, combatió mucho todo lo que tenía que ver con la herejía de Arrio, que decía que Cristo no era realmente el hijo de Dios, sino que era algo diferente. Bueno, y precisamente sería también un agustino quien defendería la fe en medio de todo lo que se estaba dando, como sabemos. Knox sería de alguna forma el que dentro de la Reforma Protestante también iniciaría lo que se conoce como el presbiterianismo. Antes estaba hablando Richard de los presbiterianos. Pues Juan Knox sería de alguna forma el que va a desarrollar también esa línea que hoy día se reconoce en las iglesias presbiterianas. Y Juan Calvino, en este caso, era un profesor de Derecho, que marcaría también con sus concilios, que son una serie de volúmenes importantes de toda la fe, de todas las enseñanzas de él, donde hay cosas muy interesantes, muy buenas, y también marcarían la Reforma Protestante. Digamos que incluso el teólogo, más teólogo del tiempo de la Reforma sería Calvino. Cuando hablamos de teología, normalmente estamos del tiempo de la Reforma, se habla mucho de Calvino porque él escribió de forma sistemática la teología, mientras que Martín Lutero fue un defensor de la fe cristiana, pero no tanto en esta línea. Y ahí tenemos también a otros que he puesto algunos representativos de diferentes lugares importantes, pero podríamos poner a otros muchos, ¿no? Como Ulrico Zwinglio, que también era sacerdote, en este caso, en Suiza. Aquí vemos, esto lo vamos rápido porque tiene que ver con cómo Lutero, es una representación de Martín Lutero quemando la bula de León X, donde le excomulgaba de la iglesia por el hecho de haber clavado las 95 tesis, ¿no? Como que se declaraba en rebeldía, él iba a seguir adelante. Por lo tanto, sería en la dieta de Worms sería condenado y perseguido. Evidentemente que aquí hemos hablado un poco de las causas de lo que se estaba dando en el tiempo de esta reforma, la explotación, la fuerte también analfabetización que existía. No había un deseo de que el hombre prosperase de forma general, solamente aquellos que tenían acceso y estaban cerca de la Iglesia Católica, la discriminación incluso no solamente de pobres, sino también de la mujer en muchos casos, o la superstición. Las mujeres incluso, si una mujer no se casaba, o era monja o era prostituta. Entonces estaba obligada a entrar por los casamientos acordados, por los padres, por intereses, o se iba a la iglesia como monja. Y si no, se consideraba ya como una prostituta. Es decir, esa era la situación en la que se estaba dando todo esto y en la que surge el Renacimiento. Efectivamente, pues las 95 tesis en este sentido se clavan en la catedral de Wittenberg. En este caso podemos ver esta puerta, ya creo que es de metal. La puerta original se quemó, ardió por un fuego que hubo, y se hizo esta nueva donde actualmente aparecen en relieve las 95 tesis que se pueden leer actualmente, ¿no? Desde el 31 de octubre de 1517, como el 31 de octubre, que precisamente fue cuando se clavaron las 95 tesis allí.
se celebra el Día de la Reforma actualmente, el día 31 de octubre. Pero fijaros que ese día es el día de ¿qué? No sé si os acordáis, el día de todos los santos, de los santos inocentes. ¿Qué ocurre? Que ese día, esta catedral era una catedral de peregrinación donde se tenían un montón de reliquias y la gente iba allí. Claro, ese mismo día que cuando iba más gente, cuando se clavaron aquellas tesis para que todo el mundo se enterara. Todo era... Claro, había una estrategia clara, ¿no? Y las 95 tesis hablaban sobre todo de cómo el pueblo estaba sufriendo y a pesar de ello la Iglesia se aprovechaba de seguir sacando dinero por la venta de las indulgencias para construir lo que os comentaba antes de la cúpula de la Iglesia de San Pedro. Actualmente en Worms, en la ciudad donde precisamente se excomulgó a Lutero, en la dieta de Worms, se levanta un monumento que es el monumento de la Reforma Protestante. Y es muy interesante porque aunque allí se condenase a Martín Lutero, pues allí se levanta hoy día esta escultura a la Reforma Protestante. Esto es lo que os comentaba antes del edicto de Spira, que lo tenía aquí también recogido, no lo voy a mencionar otra vez. Y en 1529 donde surge realmente el concepto de protestante por lo que os indicaba de protestar, ya que en el edicto de 1526 se había aceptado pues la confesión protestante, o mejor dicho, de Lutero, pero por reino, es decir, dependiendo del reino. Luego se volvió en el 1555 en la paz de Augsburgo, porque todo esto, esta dieta de Spira del 29 había una batalla importante, y en la paz de Augsburgo de 1555 se volvió a esa confesión por reino que se comentaba en la dieta de Spira de 1526. Bueno, es interesante ver también en este monumento que ahí están esos pre-reformadores también allí en esculturas, como fue Pedro Baldo, hablando antes que comentábamos de los valdenses. Volvemos a España, porque todo esto va a tener una repercusión importante en nuestro país. El iluminismo, que era algo que estábamos comentando antes, que se relacionaba mucho con los erasmistas o con Erasmo de Rotterdam también, venían a significar, se les llamaba así, o bien se les llamaba los dejados o el movimiento alumbrado, porque la idea que encerraba este concepto es que hubo un montón de personas que empezaron a predicar el evangelio y que se dejaban en las manos de Dios. De ahí el término de dejados, iluminados por el Espíritu Santo, decían, iban a proclamar el evangelio. Se conoció este movimiento en Europa y especialmente en España, y es en ese contexto que surgirá el protestantismo, la reforma protestante en España en el siglo XVI, con personajes como los que hemos mencionado, vamos a ver también ahora en un momento. Y muchos de ellos se estarán estudiando, se estarán formando en el Palacio del Infantado en Guadalajara, sacerdotes y monjas laicas que comienzan a predicar el evangelio de una forma increíble, porque es que era en los mismos púlpitos, en la misma iglesia, en algunos casos, en los mismos monasterios, empezó a predicarse el evangelio. Circularon esas porciones de la Biblia que llegaban por medio de lo que se conocían los colportores, luego lo mencionaremos un poco más adelante. Pero además fue muy interesante porque allí en Guadalajara se tradujo la políglota. No sé si habéis oído hablar de la políglota. La políglota fue una obra cumbre que incluso fue fruto del trabajo de Francisco de Cisneros, un toledano que en Alcalá de Henares hizo este trabajo y que en realidad era un inquisidor. Era un inquisidor. Pero el inquisidor no eran simplemente personas que perseguían a los que no eran cristianos, eran personas que trabajaban la Biblia
y desarrollaban lo que eran las enseñanzas más importantes. Y muchos de ellos, a la hora de trabajar en ello y perseguir a los protestantes, se convertían. Y es muy interesante que algunos pues eso, inquisidores, al final conocieran también el Igual. la políglota era una Biblia, era una obra cumbre, porque era la Biblia en columnas con diferentes idiomas. Y estaba en latín, estaba en griego, estaba en diferentes, no me acuerdo todos los idiomas, pero estaban en diferentes idiomas y todo el mundo podía ir a acercarse y ver este texto, que fue un texto, vamos, unas traducciones importantes en aquella época. Y los libros de Erasmo de Rotterdam, y dentro de humanismo, es que surgen, es que producen lo que se llamaba, que mencionaba antes, el Textus Preceptus. Erasmistas, seguidores de Erasmo, como fueron Juan y Alfonso de Valdés, se convirtieron al Evangelio. Juan de Valdés sería muy conocido incluso por su libro, ¿cómo se llama? Que no se me va ahora mismo. Se me va ahora mismo, pero Juan de Valdés escribirá un libro con lo que supone las enseñanzas del Evangelio más importantes. Y eso también en España empezó a tomar cuerpo. Pero es que Alfonso de Valdés, que era también erasmista y que era hermano de Juan, era el secretario de Carlos V. Era el secretario del emperador Carlos V. Es decir, que incluso a Carlos V no le parecía mal ese movimiento reformador en el sentido de erasmismo y todo lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué pasó con Carlos V? Bueno, a Carlos V le pasó pues eso, que era el nieto de los reyes católicos y había que defender la unión de todo el imperio por medio de la Iglesia. Entonces, él tenía que escuchar a los papas, estaba pendiente de lo que estos le indicaban por medio de todo esto, y cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, entonces tuvo que declarar junto con el papa las herejías e impulsar la Santa Inquisición para parar todo esto. Y en España se crean dos comunidades muy importantes donde va a desarrollarse el protestantismo. Será la comunidad de Valladolid y la comunidad de Sevilla. En la comunidad de Valladolid habrá personas que se convertirán, como sería don Carlos de Seso, que era un corregidor. ¿Qué significa un corregidor? Pues el emperador tenía a corregidores en diferentes países, que lo que hacían era gobernar para ellos, y lo que hacían era administrar las cosas del país para el emperador. El emperador no podía llegar a todas partes directamente, entonces tenía sus corregidores en diferentes lugares. Y este hombre se convirtió también al Evangelio. ¿Os imagináis? Y en Valladolid se reunían en la casa que se conocía como la casa de los Cazalla. Y Agustín de Cazalla era un predicador de Carlos V, es decir, que iba a compartir el Evangelio a Carlos V, y él lo recibía. Pero claro, cuando fueron declarados herejes, al final fueron a por ellos, y claro, fijaros lo que sentiría Carlos V aquellos que estaban más cerca de él. La casa de los Cazallas se quemó, se echó azufre en el suelo como para desinfectar por si se había contaminado el suelo de las herejías, porque se estaba proclamando allí el Evangelio, y se fue en contra de todo ello. Pero claro, cuando hablamos de la comunidad de Valladolid, no hablamos solamente de Valladolid, sino de esa zona de la cual el Evangelio empezó a permear lo que era España en aquel tiempo. Y el Evangelio llegaría también a esa comunidad de Sevilla a través de otros personajes importantes como Rodrigo de Valer o el doctor Egidio, Antonio del Corro, y además había
monjas y mujeres que proclamarían también el Evangelio, como la casa de Isabel Baena, que eran en fin, eran reuniones que a escondidas convocaban a unos y a otros para predicar el Evangelio. Y toda esa semilla protestante empezó a cundir en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce. Y fue allí, en Sevilla, donde pues surgieron, en este monasterio, donde hoy tenemos también cerca del mismo la casa protestante que se ha inaugurado esta semana pasada, que se formaron y salieron todas estas personas porque le prohibieron ya predicar en este lugar el Evangelio, y fue cuando pues este Jerónimo Casidoro de Reina, pues de Basilea, pues tradujo al español para que todos los españoles se enteraran, ¿no? Todos los que eran de habla hispana, lo que era el mensaje de Dios, ¿no? Y en el 1602 es cuando se hizo la revisión, porque ya se habían agotado prácticamente todas las Biblias de la Biblia del Oso, y se hizo por Cipriano de Valera, que era otro de los monjes que salieron huyendo del monasterio de Sevilla, de Santiponce, la revisión que vemos aquí. Esto ya lo hemos comentado antes. Este era, fijaros, el símbolo, de hecho, de la Inquisición. Me llama mucho, era el escudo. Este es un escudo que en algunos lugares se puede ver en algunos edificios de la época. Todavía está en relieve este escudo que se basa en el Salmo 73 y que dice: álzate, oh Dios. A ver, un segundito que se me ha ido. Álzate, oh Dios, a defender tu causa. En realidad nuestra Biblia corresponde al Salmo 74, versículo 22, porque la Biblia católica tiene los salmos divididos un poco diferente. La espada simboliza la condena de todos aquellos que la Iglesia católica y la Inquisición declaraba como herejes. La rama de olivo simbolizaba la reconciliación, es decir, aquellos que se retractaban de lo que creían para aceptar las enseñanzas de la Iglesia católica, pues se libraban de ser condenados a muerte. Y de hecho, la Inquisición ya surgió en tiempo de la Edad Media, fijaros. Ya los albigenses y los cátaros, que eran unos grupos también, podríamos decir, protestantes, sin ser todavía protestantes, porque el protestantismo, como decíamos, surgió realmente con la reforma del siglo XVI. Aquí estamos hablando de la Edad Media. Ya ellos empezaron a divulgar porciones de la Biblia para que la gente lo leyera, empezaron a predicar, y a partir de ahí ya se creó la Inquisición para ir en contra de los albigenses y los cátaros en el año 1184. Pero en España sería con los reyes católicos que llegaría y duraría, fijaros, hasta mediados prácticamente del siglo XIX. Porque de hecho fue el país donde más tiempo se estuvo aplicando la Inquisición para parar la reforma protestante y la segunda reforma protestante en España, que es lo que se conoce con la proclamación del Evangelio a partir de mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, en realidad, en el 1834 todavía no había llegado la segunda reforma protestante, pero ya estaban llegando a España evangélicos por Gibraltar y por algunos focos que se iban formando, y bueno, y la Inquisición se seguía aplicando en ese tiempo. Luego ya en el 1868-69, que es cuando comienza la segunda reforma protestante, ya la Inquisición se suponía que no se podía aplicar, pero de alguna forma todavía muchos murieron pues aplicando esos criterios. Hubo incluso en el siglo XVI reinas que fueron protestantes. En nuestro propio país,
como fue la reina de Navarra, ¿no? Tanto, aquí he puesto la abuela, la madre y la hija. Y la verdad que ayudaron para que la Biblia del oso pudiera publicarse, porque claro, para publicar una Biblia en aquel tiempo era muy costoso y además había que hacerlo de forma que no las quemaran, no las prohibieran. Y aquí Juana III de Navarra pues albergó en su casa a reformadores y ayudó para que la Biblia pudiera publicarse. Ya sí, en el siglo XIX surgiría la figura del colportor. ¿Qué era un colportor? Era aquel que llevaba la Biblia muchas veces a escondidas para que pudiese llegar a diferentes lugares donde no se tenía, y se conocían como colportores. Aquí tengo, porque en tiempo de Azaña, pues cuando se introducía esta foto de aquella época, cuando se introducía el Evangelio, pues claro, también había mucho bloqueo y se pidió a Azaña que se procurara que la palabra de Dios entrara, que se hiciese lo posible, que se trajeran Biblias. Pero claro, él decía que lo que hacía falta no eran Biblias, sino que eran bombas para reprimir a aquellos que iban en contra de la República, porque esto fue cuando surgió la primera República en España. Lo que no sabía Azaña es que la Biblia era una bomba para que el Evangelio transformara el país, ¿no? Y efectivamente, como decía antes, en la Segunda Reforma Protestante, en ese movimiento revolucionario que se conoce como la Gloriosa, se dio una libertad nueva y el Evangelio comenzó a proclamarse. Fue en la Constitución de 1869 cuando se dio libertad religiosa y por primera vez en una Constitución se marca la libertad religiosa en España. Fijaros en qué año. En los anteriores, aunque hubiese democracia, no había libertad religiosa, digamos, regulada por una Constitución. Y así es que en España, aprovechando esa libertad religiosa, pues se introduce el Evangelio y comienzan a formarse iglesias. Incluso vamos a ver que las huellas del protestantismo se van a dar, en este caso ya estoy hablando en términos generales, en muchos ámbitos, ¿no? En la música, con Händel, por ejemplo, o Mendelssohn, en un impulso de la democracia, con presidentes como Jefferson, con políticos como Max Weber, en la filosofía, con Rousseau, con Schleiermacher, Kierkegaard, Kant. Serían personas que también durante tiempos determinados estarían enfatizando la importancia de los principios del Evangelio para constituir sociedades que fuesen prósperas. Y incluso científicos como Miguel de Servet o Juan Kepler, habrían premios Nobel de la Paz, como sería el fundador de la Cruz Roja, von Dunant, o el mismo Martín Lutero. Los principios que se dieron y que marcarían esas huellas sociales del protestantismo sería, por un lado, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso es algo que hoy todavía tenemos que enfatizar bastante en las iglesias. ¿Qué creéis que significa para vosotros el sacerdocio universal de los creyentes? ¿Qué creéis que debe de ser? Que todos somos sacerdotes, ¿no? ¿Y eso qué implica en un creyente? Pues que tenemos la función de ser sacerdote, nosotros nos hacemos de sacerdote para el mundo, para la iglesia. No necesitamos de un hombre. Es decir, que tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Exacto. Tenemos que asumir responsabilidad. Y eso es muy importante a la hora de que las iglesias se desarrollen. Que los miembros
que los que forman parte de la iglesia puedan entender que la iglesia no es del pastor o de un grupo de personas o de un presbiterio, de un consejo, sino que cada uno ha de asumir ese sacerdocio. Que cada uno somos responsables delante de Dios de lo que tiene que ver con esa iglesia que estamos constituyendo como sus hijos. Y eso a veces todavía cuesta, ¿o no? La libertad religiosa que comentábamos antes también sería fundamental. Que las personas no aceptaran la fe a la fuerza como se había hecho anteriormente, sino como un principio de libertad religiosa que fuese proclamado. Fijaros que incluso la FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, surgirá en este ámbito y proclamando también la importancia de que eso fuese así. Principio de igualdad para todas las personas. No hay personas más importantes que otras. El rechazo de todo lo que tiene que ver con racismos, con xenofobias, todos delante de Dios somos iguales. Hombres o mujeres, todos somos iguales. El énfasis del individuo, la importancia de preocuparse por el prójimo y que cada uno desarrolle la fe de forma personal también. Porque la iglesia tiene una confesión de fe o una proyección de fe, pero esa fe se vive de forma personal, porque es para vivirla. Y si quita a la persona, quita al individuo, ¿quién hay en la iglesia? Tiene que ser cada uno. Juan Manuel. Juan Manuel. Sí, te oigo. Ah, un detalle, que no es detalle, pero bueno, estamos viendo lo que era la Inquisición en España, 1478-1834. Pero quería decirle con respecto a esto de la libertad religiosa, es que también hubo esa Santa Inquisición, también lo hubo en América, porque cuando los españoles conquistaban los territorios en América, o se convertían al cristianismo o los mataban. Claro, pero entonces eso yo decía antes, todo eso lo llevaron a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces nosotros no, nuestro antepasado. En América sufrimos también lo que era la Santa Inquisición y mataron también muchísima gente en el nombre de la iglesia. Sí, pero por eso es que os decía que aunque estamos hablando, porque estamos en España, de cómo se fue dando aquí, pero que en realidad lo que se daba aquí se daba en todas partes. Todo el mundo. Era una proyección mundial en este aspecto. Ellos iban con la espada y la Biblia. Siempre llevaban un sacerdote a donde conquistaban. Iban conquistador y un sacerdote, ¿no? Sí. Entonces iban conquistando todo y... Claro, por eso era la imposición de la fe. Toda la fuerza. Claro. Lo que estaba ocurriendo en Europa también se quiso llevar a cabo en lo que eran las Indias, que era el Nuevo Mundo, ¿no? América. El concepto bíblico de amor al prójimo fue algo que también se desarrolló dentro del ámbito del protestantismo, es decir, entendiendo lo que ello implicaba. Y de ahí que se hiciera necesario abrir colegios también para poder, porque uno de los principios que empezaron a desarrollarse en el suelo español era una educación para la vida. Y eso era diferente a los colegios que existían en aquel tiempo, que eran colegios en el sentido pedagógico pobres, sin directrices avanzadas. Sin embargo, se empezaron a abrir colegios porque como se formaron iglesias, para leer la Biblia todavía existía mucho analfabetismo y era necesario tener escuelas que enseñaran no solamente la Biblia, sino que enseñaran a leer, que enseñaran las cuestiones básicas y empezaron a desarrollar una pedagogía muy vanguardista en España, que también llegaría a América con diferentes metodologías, como sería la enseñanza mutua. Yo no sé, Richard, si tú conoces la enseñanza mutua o también conocida, ¿cómo era?
tiene otro nombre que quizás tú conozcas porque en América fue muy conocido con Diego Thompson, que sería quien la impulsó allí, que era, se me escapa el nombre, pero era una No, enseñanza muy por ese dirigida, nombre no la conozco. bueno, era una enseñanza muy dirigida a personas necesitadas también. Y lo que se hacía era, se llama la enseñanza mutua, porque el profesor preparaba a alumnos para que esos mismos alumnos enseñaran a otros nuevos. Y era muy interesante porque llegaban a muchos con una metodología sencilla, que no era cara y que podía llegar a todo el pueblo. Y el propósito era enseñar para la vida, no para leer libros nada más, sino para vivir y vivir conforme a lo que Dios quería, ¿no? Y bueno, yo había puesto esta parte para finalizar este tiempo aquí. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese era un tema muy importante en esta proclamación del Evangelio. Pero bueno, voy a poner, porque quería ir aquí un poco rápido para también coger un punto. Permitidme que voy a abrir otra presentación para que veamos algunas cosas que yo creo que pueden ser significativas. ¿Lo veis? Tenemos lo mismo. No sé. El versículo último es lo que tenemos ahí. Ah, vale, ahora lo cambio. Vale, pues es que se ha quedado ahí un segundito. Vale, no, me voy a ir un segundo a ver si lo puedo abrir. Bueno, porque aquí, a ver si lo tengo aquí más atrás en este, y si no, ahora lo miro. Vamos. Vale, vamos a usar este mismo, no voy a abrir otro. Vale. Ahora sí lo veis, ¿no? Sí. Vale. Simplemente lo voy a poner así, pero vamos a ir avanzando. Me gustaría volver a Carlos V pensando en este rey de España. Estamos conectados con lo que hemos hablado de cómo llega el Evangelio a España y demás, a pesar de la oposición de los reyes católicos, pero para que entendamos un poco el sustrato y lo que hay detrás. Todos estos son papas que yo he destacado del tiempo de la Reforma Protestante y cómo condicionaron, ¿no? El León X fue quien excomulgó a Lutero y quien utilizó todo el trabajo quien enfatizó el hecho de las bulas y todo eso para construir la Basílica de San Pedro. Pero en este caso simplemente comentar que Francisco I de Francia y Carlos I siempre eran reyes muy opuestos. Carlos I, que era el emperador Carlos V, Carlos I de España, mantuvo una alianza con los reyes de ese imperio y con los papas que estaban apoyándole en todo. Pero había veces que había papas que también se iban con Francisco I, que a veces Francisco I o los reyes de Francia en general, durante ese tiempo iban a ir en contra del imperio porque también querían tener poder que sentían que se lo habían quitado. Y ahí los papas iban a intervenir por un lado o por otro, dependiendo de los intereses. Pero vamos a darnos cuenta cómo los papas, a partir de León X, en realidad son papas puestos por una política, que eran puestos, ellos se consideraban vicarios de Cristo y los que iban a gobernar el mundo, pero eran puestos por una política. Por ejemplo, Alejandro VI, que fue quien le dio el título de católicos a los reyes católicos,
Recordáis que lo mencionábamos antes, que a los reyes católicos se les llamó así porque fue una normativa, una bula que le dio el Papa, que era como ellos, igual que el boletín oficial del Estado, pues ellos levantaban sus bulas y tenían que respetarse en todas partes. Bien, pues ellos, en este caso Alejandro VI, reconoce a los reyes católicos como los reyes católicos de España. Pero es muy interesante porque este Papa era regente en España, era uno de los corregidores o regentes que tenía el emperador Carlos V para España. Es decir, que era conocido ya por él y lo pone como Papa, ¿no? Es decir, ahí hay ya hay una relación siempre con todo esto. Clemente VII es el primo de León X, también el que comulgó a Lutero. Y vemos que es su primo y también sale Papa. Es decir, a eso se le da un nombre. Cuando se procura que sean los familiares los que ocupen los sitios de poder, los familiares de otros que han estado ahí en el poder o que están en el poder, se le llama nepotismo. Nepotismo, que es procurar... Enchufe, ¿no? Un enchufismo de mucho Un cuidado. privilegio ahí. Un primo de Papa, pues imagínate. Sí, sí. Y bueno, y estaban todos muy así. Sin embargo... ¿Cómo has dicho la palabra para apuntarla? Nepotismo. 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 Con N de Navarra, nepotismo. Pero fijaros que en este caso, Clemente VII estaba muy ligado con León X. Perdón, con Francia. Era primo de León X, muy coaligado con Francia. Y recordad que Francia siempre estaba en la oposición del Sacro Imperio romano y germánico que encabezaba Carlos V. Entonces había que tener ahí una serie de equilibrios. Y Clemente VII se dejó llevar por una serie de cuestiones por el rey de Francia. Incluso formaron una coalición que se llamó la coalición de Cognac, para ir en contra del imperio germánico o el Sacro Imperio. ¿Por qué? Que todavía no era Sacro Imperio durante el tiempo de Carlos V. Ahora voy a decir por qué. Era el imperio germánico y romano, pero no el sacro, porque para ser sacro el Papa tenía que coronar al emperador, y entonces ya se convertía en el Sacro Imperio. Y claro, Carlos V quería que su imperio también fuera sacro y que él fuese el sacro emperador. Vale, pues Clemente VII se unió a esa coalición de reinos entre los que estaba Italia, estaba Francia, y estaban todos aquellos que querían limitar el poder de ese imperio germánico, porque se estaba comiendo toda Europa, todo el mundo. Y claro, ¿qué pasó? Que Carlos V se buscó apoyos protestantes. El que había estado siempre en contra de Lutero y demás, se buscó apoyos protestantes para ir en contra de esa coalición que se había formado con este Papa Clemente VII. Y con protestantes, soldados que contrató, digamos, ¿cómo se llama los soldados que se les paga para combatir una guerra? Se llama el nombre. Sí, sí. No. Como los que está utilizando Putin para invadir Ucrania. Mercenarios. Mercenarios, eso es. Gracias, Isa. Pues consiguió un montón de mercenarios que eran protestantes para ir en contra de esa coalición y invadir el Vaticano. Y se metieron dentro del Vaticano y de la iglesia, de la catedral, de la Basílica de San Pedro. Y rodaron las cabezas de todas las esculturas, las sacaron fuera, montaron una de mucho cuidado allí. El Papa Clemente VII salió huyendo al castillo de San Angelo por un tipo de pasadizo que había para mantener su vida. Bueno, y se libró. Luego, después de todo eso, Carlos V se ve que reflexionó y dijo, anda que la que he liado.
Anda, que la que liado, y le pidió perdón a Carlos VII y tal. Pero ¿qué pasó? Que claro, Carlos VII fue el que tuvo luego que coronar a Carlos V como emperador. Entonces, claro, Carlos V le pidió disculpas al Papa, y tú me tienes que coronar y tal. Y al final, claro, el hombre dijo, pues, sí, lo tendré que coronar porque si no este me va a cortar el cuello, y lo coronó a pesar de todo lo que hizo como emperador, ¿no? Y entonces ya fue el sacro emperador. Es muy interesante todo este jaleo que hay, y quedaros con la figura de Clemente VII porque ahora va a venir otra cosa, ¿no? Bueno, aquí Paulo III fue el que abrió el Concilio de Trento en el año 1545. Su política de coaliciones con países quizás fue más neutra. Y Julio III lo reanudó, apoyado también por, en este caso, están ahí los franceses también, cambian los apoyos, en fin. Y León X, perdón, un gran colaborador de León X fue Paulo IV, cuando todavía no era papa, y al final también salió como papa, colaborador también de este rey. Bueno, no voy a pararme aquí demasiado porque voy a saltarme esto, que tiene que ver con políticas de los emperadores a lo largo del imperio, ¿no? La primera columna en realidad supone al emperador Constantino el Grande, que ofreció a la Virgen la ciudad de Constantinopla. Recordad que el imperio romano se iba a dividir en aquel tiempo cuando surge con Constantino en la parte más oriental, y en la occidental. En realidad se va formando por su inmensidad, esa división se va formando poco a poco, pero con Constantino ya se manifiesta de manera más clara, ¿no? Y bueno, el emperador también que tenía una línea un tanto curiosa como cristiano. Él tuvo una visión donde vio una cruz y unas letras que decían in hoc signo vinces, que significó pues que en el nombre de esta cruz podrás vencer, ¿no? Y él iba con la cruz para ampliar el imperio, considerándose como ese emperador que se iba a ir desarrollando. Y bueno, fijaros que él mismo sería quien iba a convocar el concilio de Nicea, que es donde también se declaró el canon que hizo oficial el Nuevo Testamento. Es decir, que canonizó los libros del Nuevo Testamento. Y estamos hablando del concilio de Nicea. Y tenía que ver con Constantino. Pero bueno, Dios usó todo esto. En realidad, el canon se fue forjando poco a poco, se fueron haciendo listados en diferentes reuniones, porque el canon del Nuevo Testamento, igual que del Antiguo Testamento, que se declaró, no se constituyó con el concilio de Jalnia, en realidad se hacía para preservar los libros inspirados de todas las cosas que iban surgiendo. No es que los concilios declararan inspirados o inspiraran esos libros. Eso ya estaban inspirados, estaban funcionando, pero cuando se hablaba de un canon, lo que se estaba haciendo es que se constataba para preservarlo de todas las herejías que estaban surgiendo. Lo digo para que veáis la fuerza de estos emperadores. En este caso, Carlos Magno, que sería reconocido como el padre de Europa, pues sería también uno de estos emperadores. En este caso se habla de la marca hispánica que él marcó, que en su imperio pues habría marquesados que gobernarían todo lo que tenía que ver con la Hispania de ese tiempo. En fin, no vamos a pararnos, como decía, en todo esto porque se nos va el tiempo. Pero que veáis ese sentido de cesaropapismo. Por un lado el emperador, y por otro lado ejerciendo como si fuese un papa. Uniéndose al Papa, uniéndose a la Iglesia, yendo en nombre con el lábaro que se llamaba o crismón, que veis esa lanza o ese bastón que llevaba Carlo Magno también, que era un tipo de cruz que simbolizaba el hecho de Constantino, de que por esta cruz, en nombre de esta señal, vencerás, ¿no? Y bueno, pues es lo que los emperadores empezaron a desarrollar,
y que luego con los Reyes Católicos, especialmente con Carlos V, pues se enfatizaría. La escultura que enseñé al principio, donde vemos a un papa coronando a Carlos V, era ese Clemente VII que decíamos antes, que fue saqueado en el Vaticano, que huyendo conservó su vida, pero luego le toca coronar a Carlos V como emperador. ¿Por qué me he parado en esto? Para que lleguemos a este punto y veamos un poco algunas cuestiones que yo creo que deberíamos de tener en cuenta. ¿Quién era Catalina de Aragón? ¿Recordáis? Era... Bueno, sí, dijiste tres. Claro, yo he captado la diapositiva. Las que dejaron que estuvieran dentro de la iglesia para la Biblia, para traducir la Biblia. No, esa era Juana III. Esa era Juana III, reina de Navarra, que era de España. Vale, Esta era la primera esposa de Carlos V. Vale. La primera esposa. Perdón, de Carlos V. De Enrique VIII, perdón. De Enrique VIII. Eso me decía ahora, digo, ya me estoy liando. Perdón, quería decir que es tía de Son Carlos. muchos nombres, y yo no sé ni cómo tú te acuerdas de tanto, por favor. Bueno, me voy poniendo las chuletillas en la pantalla. Fijaros que Catalina de Aragón era hija de los Reyes Católicos, era hermana de Juana la Loca, la madre de Carlos V. Era la tía de Carlos V, porque era la hermana de Juana. Sí. Y esta es la que se casó con el rey Enrique VIII, que sería el fundador de la Iglesia Anglicana. ¿Por qué decía que os quedarais con esto? Porque esto es importante. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, Enrique VIII tuvo muchos consejeros. Pero ¿qué pasa? Que para mantener su línea de monarquía necesitaba un varón. Y Catalina de Aragón no le daba varones. Tuvo una hija nada más, que era la que comentábamos antes, que se llamaría María la Sanguinaria. Pero no tenía varones. Entonces, al final, él buscaba a otra mujer. Se enamoró de Ana de Bolena, que en realidad era una sirvienta de Catalina de Aragón. Y quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Y quiso anularlo en base a que Catalina de Aragón era familiar porque estaba casada con un familiar suyo anteriormente. Y llegaba a ser como de la familia. Entonces necesitaba una bula, porque no podían, estaba prohibido casarse entre familiares. Entonces, pero para arreglar las cosas por el tema pues eso, del imperio y demás, se arregló y el Papa hizo una bula para que se pudiera casar con Catalina de Aragón. Y Enrique VIII se casó con ella, pero luego dijo, no, vamos a ver, que no me puede dar hijos. Entonces eso fue forzado. Y entonces pide la nulidad al Papa de ese matrimonio, porque en realidad lo que quería era casarse con Ana de Bolena. ¿Pero quién era el Papa que estaba en ese momento llevando la Iglesia Católica, gobernando la Iglesia Católica? Clemente VII. Y Clemente VII, que fue el que coronó a Carlos V, y fue al que el emperador Carlos V le dio mucha leña, que fue al Vaticano con todo lo que hemos comentado. Claro, ahí estaba, por un lado, Carlos V, Clemente VII y Enrique VIII. Enrique VIII de Inglaterra. Carlos V, el emperador del Imperio Sacro, que fue coronado por el Papa Clemente VII. Y Enrique VIII le dice al Papa Clemente VII, tienes que darme la nulidad, por medio de sus consejeros, los envía, tienes que darme la nulidad para que yo me pueda casar de nuevo, ya que este matrimonio anterior no ha sido válido.
lo que quería tener hijos varones. Vale. Y además se había enamorado de Ana de Bolena. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Enrique VIII era la tía de Carlos V. Y Carlos V ya tenía al Papa amedrentado, porque fue el que le dio mucha leña. Y entonces, claro, Carlos V le dijo al Papa, oye, eso de darle la nulidad a Enrique VIII de mi tía, de eso nada. Yeah. Esa política, esas relaciones políticas que se daban en ese tiempo. Entonces, claro, el Papa Clemente VII le dijo a Enrique VIII, no te puedo dar la nulidad. Y entonces es cuando surgió pues la separación de la iglesia en Inglaterra como iglesia anglicana de la iglesia católica.